habíamos estado viendo la importancia de organizar la iglesia. Y el tema de organizar la iglesia tiene que ver con la forma como gobernamos en la iglesia. Tenemos que ver el tema de la autoridad de la iglesia, ¿no? Entonces, principalmente tenemos que ver que la iglesia tiene una forma como gobernarla, primeramente. Y el tema de la autoridad de la iglesia. Si yo les preguntara, voy a dejar de compartir, ¿quién es la autoridad de la iglesia? Cristo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién más? Cristo. El Espíritu Santo. Pastor. ¿Ya? ¿Quién más? Claro, el pastor, pero a través de Cristo. ¿El pastor cuál? ¿Cuál pastor? Pastor de cada iglesia, digamos, hablando de una manera terrenal, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué idea más tienen? Una forma de gobierno no es consistorial, pastor. Los ancianos, pastor. Con respecto a la autoridad. A ver, vamos a definir. ¿Terrenal o Cristo? O Ya. espiritual. Cuando decimos terrenal, claro, pero la iglesia es una iglesia espiritual, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro, hermanos, esto sí, es que la única autoridad de la iglesia es Cristo. No hay otra autoridad más alta que Él. Entonces, ¿qué son los pastores y los líderes? Es buena pregunta, porque ahí hay unos líderes y hay unos discípulos, y toda autoridad, ¿no?, me es dada, dice Jesús, en el cielo y la tierra. Cuando dice en Efesios, en Mateo 28, dice 19, toda autoridad me es dada en los cielos. O sea, ¿la autoridad de quién es? De Cristo. Cristo. Por tanto, Él delega una responsabilidad. Vayan y hagan discípulos. Y concede cierta autoridad a algunas personas, ¿no?, para que la autoridad de Cristo se cumpla. No es que hayan autoridades que van en contra de lo que Cristo dice. Si hay alguien así, es un falso maestro. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas advertencias en la Biblia sobre eso. Que Dios me dijo, que me mostró un sueño, y ese sueño y esa te saca fuera de lo que la Biblia enseña. Por eso que habíamos tratado también en Teología Sistemática, introducción, el tema de la Biblia suficiente, ¿no? La suficiencia de la Biblia. No hay otra autoridad, las Escrituras, habíamos visto, ¿no? La revelación especial. ¿Se acuerdan que tratamos revelación especial? ¿No? La Biblia es esa revelación. No hay más aparte. El Señor no quiere algo más aparte de lo que hay en las Escrituras. Es suficiente. No, es que yo quiero saber más. Lea más la Biblia, aprenda a aplicarla más, ¿no? Con respecto a alguna decisión que usted tenga que tomar, que la Biblia específicamente no lo da, claro, usted puede tomar una decisión conforme a todo el conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Y usted lo toma. Pero con eso usted no puede guiar a la iglesia. Porque ya han aparecido muchos que Dios me dijo que me vaya para acá, que a mí me dio la concesión, etcétera, ¿no? No, eso no hay. Entonces, la Biblia es la autoridad porque Cristo enseñó. No dice, vayan y hagan discípulos, bautícenles y enséñenles todas estas cosas hasta el, ¿no? Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Esa es la promesa del Señor. Entonces, esa es la autoridad. Entonces, si hay un líder, un pastor, hace cumplir la palabra de Dios, no hace otra cosa. ¿Ya? Eso, no entra en discusión, esto es mejor, me parece que sería así, porque empezamos a cometer errores. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica. Ya tratamos cómo la doctrina de la Iglesia se fue desfigurando. Hasta el final, la salvación empezó a venderse con las indulgencias. Entonces, hay que volver. ¿Por qué? Porque esos que supuestos pastores empezaron a desviarse.
¿no? Y después que ya conocemos que la iglesia de Roma, al final empezaron a vender la salvación por propósitos políticos, cualquiera menos el de Dios. Entonces, sabiendo eso, nunca hay que pensar de que hay un líder que tenga más autoridad que la misma palabra de Dios, ¿no? Y hay algunos líderes que utilizan la palabra de Dios para manipular. Entonces, siempre la autoridad máxima es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, ¿no? Y ahí empezamos a funcionar. Ya. Teniendo claro eso, vamos a ver gobierno y autoridad de la iglesia. Vamos a ver algunas diapositivas, ¿ya? Gobierno y autoridad de la iglesia. Ahí está. Cristo es la cabeza de la iglesia y tiene toda su autoridad, ¿no? Ahí están los textos. Vamos a 1 Corintios 12:5. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12:5? Lo leo. Sí, por favor. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya, muy bien. Eso indica que el Señor es el Señor. Acá no dice Cristo ni nada, sino dice el Señor, ¿no? Hablando de su autoridad. Cuando se presenta la palabra como Señor, indica autoridad. ¿Ya? En Efesios 1, 20, 23, ¿qué dice? Otro hermano. Efesios 1, 20, 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es claro que la autoridad, ¿quién es? De la iglesia. Cristo. Nadie puede pasar por encima de su autoridad. Y toda esa autoridad está en la Biblia. Ya, hermanos, eso sí está claro, ¿no? O hay alguien que de repente tiene alguna consulta sobre esto. Porque esta es la base de todo lo que es la organización en la iglesia. ¿Habrá alguien que tiene alguna sugerencia? ¿Sí? Entonces, esto es importante. Cristo es la cabeza y tiene toda su autoridad. Cristo gobierna la iglesia. ¿Y cómo la gobierna? Es la pregunta. No lo hace por fuerza, sino por su palabra y por el Espíritu. El Señor no obliga a nadie a sujetarse, ¿no? Cristo gobierna la iglesia no por la fuerza, sino lo que Él dice que es por amor. La gente en la iglesia obedece al Señor porque ama a Dios. ¿Cuál fue el más grande mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo. Con todo. Ese es el principio, ¿no? ¿No? Y lo hace por su palabra y por el Espíritu. Todos los oficiales de la iglesia, ¿quiénes son? Pues, o sea, todos los que están bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Que son otras ovejas. El resto de pastores, líderes que hay en la iglesia, evangelistas, maestros, son ovejas también. Pero han sido elegidos como oficiales en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Lo habíamos explicado ya. Ellos se hayan revestidos con la autoridad que Cristo les delega. Cristo les da una autoridad, pero no para forzar a la iglesia, sino para que le ayude a conocer la palabra y sean guiados por el Espíritu, ¿no? Se hayan revestido de la autoridad de Cristo y deben someterse ellos mismos al control de la palabra. O sea,
No hay un pastor, un líder que, no, yo no me sujeto, o sea, para mí no aplica. Aplica para todos menos para mí. Yo tengo una concesión especial, Dios me ha dicho. No, ese que habla así, ya ese es falso profeta. Ya. No, siempre recordemos eso, es muy importante, ¿sí? Eso quiere decir que desobedezcamos a los pastores. No es la idea, ¿no? Porque la Biblia enseña, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos velan por sus vidas. ¿No? Y háganlo para que lo hagan con alegría, los pastores, ¿no? Imagínense, pues, una oveja difícil que está ahí, ya, ¿no? Dice, sujétense para que lo hagan con alegría, ¿no? Entonces, se hayan revestido de la autoridad, pero esas mismas autoridades deben sujetarse al control de la palabra. No pueden ir por encima de la palabra ni acomodar la palabra para nuestra conveniencia. Tenemos ese problema. Muchas veces queremos acomodar la palabra para nuestra conveniencia, ¿no? Siempre acusamos a otros de que son Saúles y nosotros somos Davids. No, a veces somos Saúles también, ¿ah? ¿O no? Bien, hay que ver si alguien, ¿no? Siempre la palabra de Dios no va a tomar control de eso, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a los oficiales de la iglesia, y cuando hablan de oficiales son los líderes, pastores, ¿no? Los oficiales de la iglesia mencionados en el Nuevo Testamento son de dos clases, ¿sí? Oficiales extraordinarios, así lo pone Berkov, ¿ya? Luis Berkov, pero nos ayuda a clasificar oficiales extraordinarios y oficiales ordinarios. Vamos a ver quiénes son los extraordinarios. Acá está, ¿ves? Los extraordinarios. Obviamente son los apóstoles. A ver, ¿quién me ayuda a leer un poquito este párrafo, punto por punto? Los apóstoles. Hermano José, a ver, léame, por favor, ayúdeme. Hechos 14. No, lo que dice en la pantalla. Ah, ya. Los apóstoles. Este título se aplica solo a los 12 escogidos por Jesús y a Pablo. Ya. ¿Cómo definimos apóstoles? Los 12. Los 12 y a Pablo. escogidos. Esos son los 12. Esos son extraordinarios. Pero también otros hombres del periodo apostólico. Ya no hay periodo apostólico. El periodo apostólico fue en el primer siglo. Por ejemplo, otro apóstol de la época apostólica, ¿quién era? Por ejemplo, uno. Que andaba con Pablo y después se separó y estaba con Pedro. Después estaba con Pablo nuevamente, se separó con Pablo. Pablo se fue con Silas y él se fue con Juan Marcos. Marcos. No. ¿Cómo se llama? Bernabé. Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿no? Su sobrino. Ese era un apóstol, ¿no? También seguramente Silas, ¿no? Pues era un tema apostólico, estaban haciendo un trabajo, pero ya no hay más de esos, ¿no? Acá están los textos bíblicos, ¿no? Muy bien. Gálatas 1:19, podemos leer, ya que estamos cerca de Efesios. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Había presencia de otros apóstoles, pero esa etapa se le dice el periodo apostólico, ¿no? Muy bien. Esos son los extraordinarios, pero hay otros también. Ya, vamos a ver un poquito más de los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles, a ver, hermana Aide, ¿puede leer? Los apóstoles. Los apóstoles.
Este título se aplica solo a los 12 escogidos por En la Jesús. parte baja, en la parte baja. Los apóstoles tenían apóstoles. ciertas cualidades. Amén. Los apóstoles tenían ciertas cualidades especiales. Habían sido llamados directamente por Cristo, Gálatas 1:1. 2. Vieron a Cristo después de su resurrección, 1 Corintios 9:1. Tenían conciencia de ser inspirados, 1 Corintios 2:13. Realizaban milagros, 2 Corintios 12:12. Eran ricamente bendecidos en sus labores, 1 Corintios 9:1. Amén. Muy bien. Esas son las cualidades de estos apóstoles. Esos son oficiales extraordinarios, porque fueron dotados con ciertas características para empezar el ministerio. Se les dio ciertos dones, ¿no? Y entre ellos el tema de sanar personas. Por eso que Pedro con Juan están yendo en el nombre del Señor. Ponte de pie, ¡pum! El paralítico caminó. Amén. Un don. Ahora, a veces esos dones ya no se están repitiendo en este tiempo. Eso lo vamos a ver en otro momento, pero simplemente estamos viendo los apóstoles y qué características tenían. Tenían conciencia de ser inspirados. Vieron a Cristo después de su resurrección. Fueron llamados directamente por Cristo. Realizaban milagros y eran ricamente bendecidos en sus labores. Porque eran apóstoles enviados, ¿no? Muy bien. A ver, hermano Carlos, los profetas del Nuevo Testamento. ¿Ah? Ok. Ahí. Oficiales extraordinarios, los profetas del Nuevo Testamento. Hombres especialmente dotados para hablar y edificar la iglesia. Ocasionalmente predicían sucesos futuros. Hechos 11:28, 13. Muy bien. A ver, vamos a leer Hechos 11:28. ¿De qué profeta me están hablando? Vamos a ver, 11:28. Ya, pastor. Sí. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Muy bien. Este era un tipo de profeta en el Nuevo Testamento, está en Hechos, ¿no? Y predecía sucesos futuros, ocasionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba avisar de alguna forma, comunicarse con la iglesia. Entonces, este tipo de profeta no era como que hablaban lo que decía la Escritura, pero ocasionalmente predecían, ¿no? Primero, el profeta especialmente dotado para hablar y edificar a la iglesia, pero habían algunos que ocasionalmente predecían sucesos futuros. ¿Por qué? Porque era un tiempo de persecución. Dios quería seguir obrando por ellos, necesitaba seguir cumpliendo sus propósitos, ¿no? Entonces daba ciertas visiones, entonces eso sucedía, ¿no? En Efesios 4:11 vemos que él mismo constituyó a algunos, ¿no? Apóstoles, a otros profetas, Maestros. sí, maestros, evangelistas, ¿no? Muy bien. A ver, Pablo, por favor, lee los evangelistas. Los evangelistas auxiliaban a los apóstoles en su trabajo. A ver, Hechos 21:8. A ver, un momento. Hechos 21:8. Al otro día salieron Pablo, ¿no? Y los que con él estaban. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ya. Acá hay un Felipe, pero este Felipe no es el apóstol, ¿no? Sino es el evangelista, ¿ya? Entonces, habían evangelistas. ¿Cuál era su función? ¿No? Acá dice
auxiliaban a los apóstoles en su trabajo. Trabajaban con los apóstoles, ¿no? Interesante cómo Dios llamaba, ¿no? al apóstol, los profetas, ¿no? Y los evangelistas, cómo trabajaban con ellos, ¿no? Muy bien. Brevemente nomás. Ahora vamos a ver los oficiales ordinarios. Ya. ¿Cuáles son los ordinarios? Con eso no estamos diciendo que es menos, más, no. Simplemente esos extraordinarios, o sea, Soy pasan ordinario. fuera de lo ordinario, ¿no? Bueno, César, Después vamos a ordinario, explicar claro. algunas cosas, ¿no? Los ordinarios, ¿cuáles son? Los ancianos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién puede leer que no haya leído? César. Acá estoy. Los ancianos, lee la pantalla. Ahora, los textos bíblicos no, simplemente lo que dice abajo. La palabra. La palabra anciano parece hacer énfasis acerca de su edad, nada más. Ya. Los Ahora, obispos, los obispos, lee, por favor. nombre que se emplea para designar a la misma clase de oficiales. El nombre de obispo a su obra como sobredores. Sobreveedores, ¿no? Ya. ¿Por qué están acá? Porque estos obispos era lo mismo como ancianos. Solamente que la diferencia era que ellos supervisaban. Eran sobreveedores. Iban y supervisaban, ¿no? Iban allá, ¿cómo está ahí? Listo, han levantado ancianos. Listo, anda, confirma la fe. Esos son obispos, pero que son ancianos, ¿no? Ya. Ambos nombres se aplican al mismo cargo, por favor. Cuando leemos la Biblia, habla de ancianos, ¿no? Y de obispos, pero ambos nombres se aplican al mismo cargo de ancianos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sigamos. Pastor, Vamos a ver. por favor. Sí. Ahora sí. Ya. Listo. Vamos a ver un poquito más de los ancianos, que son los que funcionan ahora en la iglesia. A ver, hermano William, por favor, lea usted. Los ancianos no eran todos maestros. La función de enseñar entraba gradualmente en su oficio. Parece que algunos ancianos simplemente gobernaban mientras que otros enseñaban. Ya, vamos a ver 1 Timoteo 5:7. A ver, William, por favor. Enseñar. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ya. 1 Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, ¿no? Ahí da una referencia que algunos simplemente gobernaban, mientras que otros enseñaban, ¿no? Entonces vamos a ver, el texto de 1 Timoteo 5:17, más adelante. Los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Muy bien, con ese texto es más claro, ¿no? Dice que hay los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, ¿no? Y mayormente, ¿a quiénes? A los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, eso indica que habían otros ancianos, todos gobiernan, pero hay algunos que no solamente gobiernan, sino que trabajan en predicar y enseñar. O sea, pastor maestro. ¿Ya? De ahí sale el anciano maestro, que es un pastor, pues no es el que cuida, gobierna, pero también enseña. Hay otros ancianos que solamente gobiernan, ¿sí? Y interesante que acá el anciano debe gobernar bien. No es solamente gobernar, sino gobernar bien. Y el bien lo que va a hacer es bajo esa palabra que se ha dicho.
¿no? Entonces, no eran todos maestros, como hemos dicho. Muy bien. Gracias, William. A ver, hermano Leo, por favor, léete lo que dice diáconos. Ya. Prevalece la opinión de que esta institución procede de Hechos 6, del 1 al 6. Ya, muy bien. Antes habíamos leído, ¿no? El caso de Esteban, antes de Esteban, capítulo 7 Esteban, pero habían levantado por el problema, ¿no? Ya habíamos leído ese texto de Hechos 6, ¿no? La institución procede de ahí, los diáconos. Vamos a ver, Leo, Filipenses 1:1. Ya. ¿Alguien muy más bien. busque 1 Timoteo 3:8? Ya, lo leo. Sí, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya, interesante, ¿no? Ya hay diáconos en la iglesia. Eso es lo que quiero que vayan notando. Hay un proceso. Inicialmente, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Antes de capítulo 6, ¿no? ¿Quiénes hacían todo en la iglesia? Los apóstoles. Los apóstoles. Ellos hacían todo, ¿no? Servían la mesa, todo, hasta que aparece el problema. Y delegan diáconos. Entonces empieza a organizar la iglesia, ¿no? Entonces, pero después ya ese principio se va a poner en todas las iglesias. Pero ya en las iglesias empiezan a aparecer diáconos, pero también, ¿qué más? Obispos, Obispos. que son ancianos, pero que son supervisores, ancianos supervisores. Están yendo a ver a otro lado, ayudando a algunas cosas, ¿no? De supervisar, están enseñando bien, ¿no? Viendo qué falta, qué no falta, principalmente doctrinalmente, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un elemento importante con respecto a los ancianos. Y esto tiene que ver con una palabra, pluralidad. ¿Qué significa pluralidad? Pluralidad. Fácil, ¿no? No es muy complicado, ¿no? Diversidad. Diverso. No tanto diverso. Más. Plural viene de más personas, varios, ¿no? Porque lo contrario de pluralidad, ¿qué cosa es? Singularidad. Singular, ¿no? Singular es uno, plural es dos más de dos. La pregunta es, en las iglesias, y hemos entendido que ancianos puede ser un anciano gobernante o un anciano que es gobernante y maestro y predica, que es el caso de los pastores. Cuando hablamos de ancianos, la pregunta es, ¿en una iglesia debe haber pluralidad o singularidad? Entonces, en la realidad es que en algunas iglesias hay singularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le dicen? El ungido de Dios, ¿no? Que está bien, o sea, todo cristiano debe ser El ungido por el siervo. Espíritu Santo. Pero en algunos sitios es una especie de papa, ¿sí? Es el jerarca, ¿no? Debajo de él está el resto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en una iglesia es saludable que haya un pastor? Sí, es saludable. Pero a medida que va creciendo, ¿debe quedar solamente uno? No. Debe haber más. ¿Quiénes más? Ancianos, que lo ayuden a gobernar, que son los ancianos gobernantes, los presbíteros. ¿Debe haber más pastores? Sí. Pero si la iglesia es chiquita, es que va a crecer la iglesia si primero hay líderes. Usted no puede crecer una iglesia si no hay líderes. Imagínese, por ejemplo, como vimos en antes, vimos Pedro. ¿Cuántos apóstoles había? Al principio 12. No sé. 12. comenzó con Judas 7 en la salió, cosa, después 2. entró uno más, Más. ¿no? Y quedaron 12. Después llegó Pablo, 13. Y habían otros apóstoles de la etapa apostólica, ¿no? Eso es ya que hemos mencionado. La pregunta es, ¿quién predicó y hubo un movimiento? Pedro. Pedro. Sí, ¿no? Y
a partir de ahí se empezaron a organizar para enseñar más. Entonces los otros apóstoles todos ya no estaban dedicados a servir, sino a predicar. Se organizaron. Ponen los primeros diáconos, ¿no? Pero después, eso pasó en Jerusalén. Ahora, en las iglesias que se estaban abriendo en otras zonas, ¿no? Que no era a todas las naciones, empieza a funcionar con un encargado que hace de pastor, ¿no? Un encargado. Pero ¿qué cosa es lo que le pide? Ahí vamos a ver. ¿Qué cosa es qué es lo que se anhela? Inicialmente siempre se empieza con un encargado de la iglesia o un pastor, ¿no? Pero ahí debe crecer y debe quedarse uno. Vamos a ver eso. Y eso tiene que ver con pluralidad de ancianos, ¿sí? Vamos a observar algunos pasajes. Ya. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Cuando se hace referencia al oficio de pastor, el Nuevo Testamento habla de pluralidad, no de singularidad. No habla de un solo anciano. Alguno dirá, pero pastor, yo he visto que ahí habla de uno. Sí, en algunos casos acerca de un anciano en particular, por algún tema en particular, pero no como que la iglesia se organiza con un solo anciano. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a leer. Por favor, mirando la pantalla. A ver, ¿quién me faltó que lea? Henry, por favor, lee el primer Hechos 14:23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. El segundo pasaje, Hechos 20:17. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Y 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Muy bien. A ver, creo que acá no he podido poner. Ya. Acá, ¿qué notamos? Por ejemplo, designaron, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Ancianos. Ancianos. Singular, plural. Varios. Plural. 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 Vamos a marcar, ¿ya? Ahí, acá no era. Este es así. Este acá. Este es el marcador. Bueno, ya, de ahí nomás para no enredar, después lo corrijo. Entonces vemos ancianos. En Hechos 20:17 llamó a los Ancianos. no a uno nomás. O sea, fue a Mileto, a la zona de Éfeso, y en Éfeso, ¿qué habían? Ancianos. En 1 Timoteo 5:17 le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, primero lo llama a Timoteo y le dice, ordena ancianos. Y después le dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Entonces, notamos pluralidad de ancianos. 3 versículos. Hay muchos más, pero vamos a ir viendo algunos pocos. Pastor. Santiago. A ver, vemos en los textos y empiezan las preguntas, ¿ya? A ver, Alexis, por favor, lee. Santiago 5:14. Ah, su Alexis. Alexis. Se fue en el rapto. Todo está en espíritu. Hermano Iván. Ya yo lo ¿puede leo. leer, por favor? Hermano Iván, para darle oportunidad. Hermano Iván. Ah, sí, va. Solo en espíritu. Hermana Aide quiere leer. Ya yo lo leo, pastor.
La hermana Leila también ya no está, ¿no? Ah, Hermana ley. Leila. Hermano Henry, Sí, pastor. ¿puede leer, por favor? Santiago Santiago, 5:14. ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ya, muy bien. Ahí, ¿qué notamos en ese texto? ¿Cuántos ancianos hay? Uno nomás, ¿no? Pluralidad. Varios. Pluralidad. Muy bien. Ahora sí, hermana Aide, por favor, 1 Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. Ya. ¿Qué hay? ¿Uno solo? También hay pluralidad. Pluralidad. Ujú. A ver, una vez más, hermano Alexis, Tito 1:5. Hermano Iván Melgarejo, Tito 1:5. ¿Está bien, pastor? A ver, ahí en la pantalla lo tengo. Tito 1:5. Listo, dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Muy bien. Interesante este texto. ¿Qué cosa dice ahí, Iván? ¿Es un anciano nomás en la zona de Creta? ¿En Varios. Creta había un anciano o habían pluralidad de ancianos? Pluralidad de ancianos. No, bueno, en realidad dijo que va a designar ancianos en cada Varios. ciudad y va a designar ancianos. Ajá, pluralidad. Y esto es notorio, o sea, en todo, si uno hace una revisión, hay pluralidad de ancianos. A ver, Iván, sigue leyendo, por favor, ese párrafo. Pablo plantó iglesias. Pablo plantó iglesias, pero no estaban bien del todo porque no tenían ancianos todavía. Una pluralidad de ellos. Tito iba a terminar lo que Pablo comenzó, nombrando ancianos en las iglesias. Muy bien, gracias. Entonces, como hemos notado, este pasaje de Tito es interesante porque Tito es un pastor que ha dejado Pablo, pero Pablo le dice, no, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que pusieses en orden. Ese es el tema, ordenar, organizar, ¿no? Lo que queda, ¿no? Yo ya he organizado, ahora te dejo, ¿para qué? Para que designes ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Ya? Entonces, hay una pluralidad de ancianos definitivamente, pero Tito iba a comenzar lo que Pablo comenzó. Pablo comenzó, Tito iba a continuar. ¿Qué iba a hacer? Nombrar ancianos. Es un proceso. Empezamos con uno, pero la iglesia debe anhelar tener más ancianos. Una iglesia que ha pasado 5 años y no tiene ni un anciano todavía, ¿qué cosa ha pasado? ¿Ustedes qué creen? No ha crecido. No crecido. ¿Ya? Sí. A ver, de repente, la pregunta de Pablo. A ver, Pablo, ahora sí, pregunta. Tenías una pregunta. Pastor, Sí. en toda esta porción de la palabra del Señor que estábamos viendo, existe pluralidad, ¿no? Pero en este caso Así es. está llamando solo a varones, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Y ese es otro, pastor. Y cuando una iglesia todavía, como usted está mencionando, no tiene ancianos, ¿cuál es la función de por ejemplo, en caso mío, no solo hay diaconisas, pastor? No sé si me Ya. puede dar un alcance de eso, por favor. Sí, cómo no. Vamos a ir por parte. Ya, Pablo,
porque esa es nuestra idea. O sea, la clase vamos a llevar para ver bíblicamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo voy a proceder, ¿no? Exacto. ¿Cómo debo proceder? Entonces yo les estoy enseñando o trato de juntarnos para aprender juntos también, ¿no? ¿Cómo organizamos la iglesia? Entonces, algunos ven, abrimos la constitución de nuestra, y dice hay que hacer así, así. La pregunta es, ¿eso responde a principios bíblicos o no? Entonces nosotros tenemos que conocer el principio bíblico. Y cuando leemos la Constitución, ¿verdad? Pues así es. No es que la iglesia presbiteriana se le vino una revelación o piensa que así es mejor porque fue mejor gerente en tal sitio y quiere organizar. No. Hay una forma, ¿no? Entonces la iglesia siempre empieza con algo y debe empezar en algún momento pues con alguien que dirige, un pastor. Pero la pregunta es, ¿siempre debe ser así? No, debe crecer. Y para crecer debe nombrar algunos tipos de oficiales en la iglesia, ¿no? Y estamos viendo que están apareciendo los diáconos y están apareciendo los ancianos, los presbíteros. Y vemos que hay presbíteros que ayudan a gobernar y hay otros que hacen doble función. Gobiernan, predican y enseñan. Entonces esos son los que nosotros conocemos como ancianos maestros, son pastores, ¿no? Y los otros son los ancianos o presbíteros en la iglesia, ¿no? Que muchos de ellos también con el tiempo van aprendiendo y van también enseñando. Hay iglesias donde hay ancianos que tienen conocimiento y enseñan, ¿no? También, ¿no? Y que tal vez más adelante van a ser pastores por la misma función que realizan. El punto es, como hemos dicho, una iglesia que crece, ¿cómo se ve que ha crecido? ¿O qué es lo que debe hacer cuando crece? Crecer Organizarse, en el conocimiento de primeramente. la palabra y Primero en organizar, organización. Claro. Entonces, por el conocimiento de esa palabra sabemos que tenemos que organizar la iglesia. Claro, ordenar. Y empieza a ordenar ancianos. Una iglesia que tiene algunos años ya debe tener ancianos. O sea, debe tener un pastor. Y el pastor debe ser ordenado. También no hay, porque, por ejemplo, Tito era un pastor ordenado. Tito era un pastor ordenado, ¿no? En ese tiempo, bueno, han sido antes discípulos, ¿no? Ellos ya habrán sabido cómo instruirlo en las escrituras. Por eso que después vamos a ver un poco el tema del anciano, el pastor, la próxima clase. Pero estamos viendo que hay que levantar. Pregunta, ¿estos ancianos son discípulos? ¿Son ovejas? Claro, son ovejas. Tienen que haber pasado el discipulado en la iglesia como nuevo creyente y tiene que haber aprendido y tiene que ir creciendo, tiene que ser un buen evangelista, alguien que conoce la palabra de Dios mejor que el resto, porque es posible, yo conocí algunos sitios que hay ancianos, sí, por respeto, más que nada por edad los ponen, pero que a veces los jóvenes saben más de Biblia que ellos, ¿no? Entonces, ya yo entiendo que algunas son las por tema de que no saben leer, ¿no? Hay una limitación, pero yo conozco gente que no sabe leer, hermano, y conoce la Biblia de memoria, pucha, que ahí sí hay que sacarse el sombrero delante de esas personas, ¿no? No saben leer y conocen de memoria los textos, las historias, todo lo conocen, no leen por alguna condición. Pero creo que el tema en el Perú ya no es, seguramente hay personas que todavía no leen, seguramente hay por ahí, pero la mayoría ya leen, ¿sí o no? La mayoría, ¿no? Entonces, el anciano debe ser conocedor de la Biblia, pues, ¿no? Un anciano en una iglesia no puede estar diciendo, mira, la Biblia enseña, ¿y dónde está? A ver, hermano, por ahí dice, por ahí. Sí, ya, tiene que saber dónde dice, ¿no? Poco a poco vamos, o lo apuntamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una costumbre, me enseñaron, en la parte de atrás de la Biblia, ¿no? Ahí apuntas, tema tal, para consejería tal, así vas aumentando tu Biblia, pero la vas marcando por ahí.
Y cuando es tu Biblia, ya tú te acuerdas, ¿cuál era? Acá está, pum, lo miras, ahí está, ¿no? Ahora, bueno, los teléfonos ya tienen su concordancia, buscas el texto, te aparece más rápido, ¿no? Pero imagínate que estás sin datos, o no tienes cómo buscar, tienes que conocer el texto, ¿no? Entonces, el anciano, después vamos a ver en la próxima lección, el anciano, qué características tiene, ¿sí? Solamente ahora vamos a ver que es una pluralidad. Es importante que la iglesia se organice teniendo ancianos y diáconos, pero es importante, de acuerdo, o sea, como iglesia presbiteriana estamos haciendo, que una iglesia, como iglesia IP Cristo P, ¿no? Una iglesia no constituida, sí saben, ¿no? No constituida, una iglesia no constituida, es una iglesia que no tiene un consistorio. ¿Qué es una iglesia no constituida? Es una iglesia que no está organizada todavía, está en proceso. Pero una iglesia constituida es una iglesia que tiene, ¿qué cosa tiene? Consistorio. Consistorio. Y para que tenga consistorio, ¿cuántos ancianos tiene que tener? 3. 3, muy bien. ¿Cuáles son? Pastor y los dos. Pastor y 2 ancianos. Pastor y 2 ancianos. En sí son 3 ancianos, ¿no? Pero uno de ellos tiene que ser pastor maestro, o sea, anciano, presbítero, un maestro, ¿no? Y los otros 2 gobernantes, que pueden ser también maestros o 2 pastores. La idea es que para que haya un consistorio, ya, ¿qué pasa con el consistorio? ¿Por qué es importante el consistorio? ¿Por qué creen ustedes? Para poder regular y organizar. Para gobernar la iglesia. Pastor. Gobernar bien. Supervisar. Para gobernar la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente, digamos ya, yo, digamos, soy el único, el ungidazo, ¿no? Y me viene una idea. Carlos. ¿No, yo? Me ha venido una idea, pucha, puede ser la más, o sea, que solamente a mí se me puede imaginar porque no soy guiado por carne ni sangre, sino que ha sido revelado por mi Padre que está en los cielos. A ver, podemos decir así, ¿sí o no? Y venimos con una idea a la iglesia para hacer. Cuando hay uno solo, ¿quién le discute? Pero cuando hay otros 2 más, que son ancianos también juntamente con él, y tienen la misma autoridad en la iglesia, tal vez no tienen la misma influencia, porque siempre el que enseña tiene más influencia, pero eso no quiere ni desmerece al anciano, porque el anciano tiene la misma autoridad. Si el anciano cuestiona y dice no, ya tiene uno, son 3, para que se apruebe algo tienen que ser 2, de 2 a 1, ¿no? Cuestiona. Entonces, puede ser que alguien venga con una excelente idea y las otras 2 personas o 3, dependiendo, ideales que sean más, los otros 2 o 3 le hacen ver que esa idea no era buena, por no decir otra cosa. Y le demostraron, ¿no? Mira, esto no es por esto. Y la decisión de esa idea ya no se toma y se toma una mejor decisión en beneficio de la iglesia. Pastor, Ese es el aporte. Pastor, ahí le quiero hacer una pregunta. Sí, ese es el aporte cuando hay pluralidad de ancianos y cuando los ancianos conocen su Biblia también, pues. Porque si no, el que es pastor, que es el que enseña, nota la debilidad del otro y puede manejar, ¿no? Pero la idea es pues que haya armonía, ¿no? Ambos conectan. Ahora sí, pregunta. Pastor, en la toma de decisiones, por ejemplo, tanto, por ejemplo, en lo espiritual y también en la parte administrativa, física. Hermana, la parte administrativa es unánime, es espiritual. A ver, es lo hermana, mismo. las decisiones administrativas en la iglesia son espirituales. Ya, o sea, para todo. Nunca separemos. Por Ya, ejemplo, si usted va al mercado a comprar algo para su casa, es una decisión espiritual. es que yo he escuchado, ¿por qué le pregunto, pastor? Casualmente ahí va la confusión, porque lo he escuchado. Entonces, le pregunto por eso, porque tratan de separarlo, no, es que
el anciano docente, que es el pastor, piensa que solamente él gobierna solo porque sabe más de la parte espiritual, ¿no? Y la otra parte dicen que es que gobierna la parte administrativa. ¿Está bien ese tipo de gobierno? Bueno, la parte administrativa, Pienso que no está bien. Porque los tres tienen que tomar decisión, pienso. Ahí claro, se va armonía y unidad, porque Dios es uno. claro. Pienso. Por ¿O estoy ejemplo, mal? no, sí está bien. Por ejemplo, hay decisiones que hay que tomar, ¿no? Vamos a hacer un plan de trabajo para este año. Vamos a hacer así, 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 ¿no? Entonces, los ancianos con el pastor deben conversar, ¿no? Esto es mejor. Seguramente uno de ellos va a diseñarlo y el resto tiene que implementar así, esto está bien. Esto me parece que no, porque no funcionó. Vamos a conversarlo, ¿no? Y empiezan a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿No? Si es bíblico, vamos a hacer alguna, digamos, una de las cosas, por ejemplo, que la iglesia tiene que tomar una decisión es, ¿qué hacemos en Halloween, no? Ya, por la fecha. ¿Celebramos el Día de la Reforma? ¿Hacemos anti-Halloween? ¿O hacemos Halloween como un pretexto para captar gente? Que son las tres cosas que se hacen, ¿no? Anti-Halloween, o celebra Halloween para que vengan más personas a la iglesia y de pasar los evangelizas o los exorcistas, no sé qué cosas hacen. Y el tercero es celebrar la reforma, no sé, como tercera opción. ¿Qué hacemos ese día? Es la pregunta, ¿no? Entonces, en el plan de trabajo está ahí, ¿no? Entonces, algunos dirán, no, tenemos que hacer anti-Halloween. Muy bien. Entonces, el grupo tiene que evaluar. El año pasado hicimos anti-Halloween, ¿eso trajo algún beneficio a la iglesia? ¿O fue un desgaste de trabajo y no se logró nada? Todos los años, anti-Halloween, ¿funciona? Porque yo creo algo, ¿ah? Lo que no funciona hay que eliminarlo de la iglesia, porque no funciona. No funciona, no. Algo que no funciona, hay que sacarlo de la iglesia. ¿Para qué seguimos haciendo cosas que no traen? No, es que tenemos que hacer así porque siempre lo hemos hecho. Hay que evaluarlo, ¿no? Si el No, anti-Halloween no trae resultados, hay que sacarlo. Ahora, algunos dirán, no, hay que hacer Halloween para que la gente venga a la iglesia y se llene. No, pero Entonces, Halloween no es bíblico para pasar para nosotros. es ¿Por qué tenemos claro, que recordar Halloween? Se supone sí que es. para nosotros lo que prevalece es la reforma. Sí es. Entonces, por ejemplo, ahí hay que tomar una decisión. Entonces, Pues está mal. cuando se celebra Halloween, ¿qué tipo de gente viene? Cuando tú haces cosas carnales, atraes ¿qué cosa? Gente carnal. Pero cuando haces cosas espirituales, ¿qué atraes? Gente que lo está guiando el Espíritu Santo para que venga a la iglesia. Entonces, hay que tomar una decisión. Entonces, por eso yo soy partidario de celebrar el Día de la Reforma, ¿no? ¿No? En lo personal, reflexionar en eso, ¿no? Tal vez algunos van a hacer alguna actividad y la gente, ¿no? Por eso que para esa fiesta, para el día 31 y 1, con los jóvenes nos organizamos para celebrar, ¿no? Tratar los 5 temas de las 5 solas en gozo eterno, ¿no? Para algunos puede ser aburrido, ¿no? Hay chicos, no, pero es que yo quiero ver disfraces, sí, bueno, quiere ver disfraces, hay sitios donde hay disfraces, vaya, hay iglesias también que hacen con disfraces, vaya usted, ¿no? Pero nosotros no queremos enfocar en eso, ¿por qué? Porque yo he observado cuando han estado haciendo que no trae resultados y la iglesia se desgasta en hacer cosas carnales, que si bien es cierto va a traer gente del mundo, que queremos atraer gente del mundo, pero la gente que viene del mundo piensa que eso siempre se va a hacer. Y la verdad que ese día, de repente, no sé, algún pastor se disfrazó de algo, se disfrazó, pero el próximo domingo no lo va a ver disfrazado, pues lo va a ver con su ternito, con su corbatita, y se acabó la ilusión y ya nunca más va a venir. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Ahora, hay que tomar decisiones. Ahora, al margen de si funciona o no funciona, el consistorio tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, ¿no? Los planes? Es un trabajo unánime para todos. Ese consistorio, cuando toma o sea,
Los consistorios deben proponer ideas a la iglesia y consultar a la iglesia, a los que están en la plena comunión. ¿Quiénes son los de plena comunión? Los hermanos que son... La corte ministerial. Hay una corte ministerial, pero también hay un grupo de los que son, ya se me fue el nombre, Líderes de los departamentos. miembros dedicados. Porque Porque hay bautizados y hay registrados. Por ejemplo, al bautizado y al registrado todavía tiene cierta inmadurez, no tienen compromiso, pero el dedicado es alguien que ya no solo está involucrado en las cosas de la iglesia, pero involucra también su economía. Está bautizado, está diezmando, ¿no? De acuerdo a su... Entonces está involucrado en la iglesia. Es alguien que tiene una opinión. Entonces los ancianos deben llevar sus grandes ideas a una asamblea congregacional donde están los dedicados y preguntarle, queremos hacer esto, ¿no? Yo estoy exagerando con el tema de Halloween, nada más, pero simplemente es, ¿qué decidimos? Tengo este plan de trabajo. Entonces los hermanos, qué bien, pero mire, pastor o anciano tal, presbítero, la vez pasada hicimos así, no funcionó. ¿Qué les parece si hacemos? Y aparecen las ideas. Y a veces ahí está el Espíritu Santo guiando, ¿no? Algunos de repente, pues ya muchos dibujos animados han visto se discuten algunas cosas y al final se toma una decisión que es lo mejor que se puede hacer para cumplir los propósitos que la Biblia nos llama, ¿no? De poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Para que otras personas crean. Ese es el punto, cumplir los 5 propósitos de la iglesia, acuérdense, ¿no? La adoración, la comunión, ¿no? El tema del servicio, el tema de la evangelización y la capacitación, ¿no? Esas 5 cosas la iglesia debe cumplir y las decisiones que se tomen debe ser para avanzar en eso, ¿no? Entonces, como hemos visto, una pluralidad, porque la clase sobre pluralidad es buena, ¿no? Es buena la pluralidad porque hay diferentes opiniones, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a nuestra iglesia, ¿cuántos, a ver, los que han leído o ya son ancianos, para tener un anciano en la iglesia, ¿cuántos miembros tiene que haber? 30, pastor. 30, Ya, y después el segundo anciano, 60. No, mínimo habla como 25, 20, pastor. 20. Si hay 20 más, un anciano más. O sea, con 50, Vaya, 50. 60, ya debe haber un pastor, 2 ancianos. 2 ancianos. Ya. Y si hay 20 más, un anciano más. Un anciano. un anciano más. Pero a veces los ancianos están escasos, pues. Ese es el tema. Porque no puedes ordenar ancianos por ordenar, ¿no? Es que yo quiero que mi iglesia crezca, entonces lo pongo a tal y en vez de ayudar, trae conflicto. ¿Te das cuenta? Porque tiene que ser lleno de ¿qué? El Espíritu Espíritu Santo y algunas características que vamos a ver en la próxima lección. ¿Estamos de acuerdo? Pastor Antonio, pero hay un tema ahí, pastor. O sea, no es Sí, que sí. no haya. O sea, yo creo que el tema que sí hay. Lo que pasa Hay es que el hombres. lo que pasa, a ver, bien claro dice la Biblia, ¿no? Ancianos que enseñan. O sea, a ver, yo quiero tener mi Timoteo, pero como Pablo tuvo su Onésimo. Siendo un hombre inútil, hizo útil. ¿Te das cuenta, no? Entonces yo creo que hay que ver ese punto de nuestra iglesia. Si yo quiero tomar un diácono y formarlo bien como anciano, debo de enseñarlo y capacitarlo. Si yo no enseño como anciano, no enseño y no me preocupo de la grey, de tomar anciano, ahora, de quedarme yo jubilado a 10, 15, 20 años, tampoco nos manda eso, el estatuto está ahí también. ¿Te das cuenta, no? Entonces, un anciano no puede durar más sus 6 años de sabático. ¿Te das cuenta? De un año sabático. Claro, entonces yo creo que ese tema, pastor, también tenemos que ver cómo la ley puede crecer a través de la enseñanza. Sí. Sí, justo el tema sabático es bien complicado porque creo que ni pastores ni algunos ancianos llegan el 7º año y sale. Vamos a ver eso en otro momento, pero el anciano tiene que ser alguien que ayuda al crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se ordenan ancianos, pero los ancianos, a diferencia del pastor, el pastor casi se dedica la mayor parte de su tiempo
al servicio de la iglesia, por eso que hay enseñanza, tiene, ¿no? Y muchos ancianos son no se dedican al 100%, entonces trabajan, ¿no? Trabajan, pero quieren servir a su iglesia y tienen un compromiso, ¿no? El anciano, la primera característica de un anciano que gobierna la iglesia es que es un diezmador fiel. Claro, Y diezmador, dos, que ordenado, cuando falta dinero en la iglesia, es el que, pone, es igual con un papá, ¿no? O Se sea, desprende, como se todos los papás en la casa, ¿no? se se desprende. Falta desprende. plata, falta dinero en la iglesia para algo, ¿qué hace el papá? Pucha, que ve y hace obras extras, vende marciano, Hermano Carlos. pullada, o sea, solucionamos, ¿sí o no, hermano? Cuando tenemos una responsabilidad, vemos cómo buscar sin prestarnos, Pastor, obviamente, para poder sustentar algún gasto de la iglesia, o sea, hay una responsabilidad. El Pastor, anciano tiene que tener esa característica, ¿no? Sí. sí, solamente para dar una apreciación, ¿no? Como escuché lo que decía la hermana Aide, ¿no? En realidad, el pastor docente y los ancianos presbíteros, o sea, todos somos ancianos, o sea, el consistorio es uno solo. Bien, nosotros somos también, tenemos un pastor ordenado, el pastor Artemio, tenemos 2 ancianos, ¿no? Y los 3 formamos el consistorio. Bueno, nosotros tenemos claro que el gobierno de la iglesia no es autónomo, ¿no? O singular, como dicen, no es plural. Entonces, cuando hay que tomar una decisión en la iglesia, en realidad no es el pastor, sino es el consistorio que toma la decisión, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia a veces ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también tenemos recién consistorio, ¿no? Creo que vamos 4 años, 5 años con consistorio, recién porque también éramos una iglesia no organizada, ¿no? Entonces, la iglesia estaba acostumbrada, porque era el pastor el que tenía la cabeza, ¿no? El que tomaba la decisión. Pero ahora que hay un consistorio, pues, y la iglesia también que ya está más, está más informada, ¿no? Sobre el tema de nuestra constitución y reglamentos, ya la iglesia también sabe, ¿no? O sea, cuando a veces el pastor está ahí que toma una decisión, la iglesia dice, no, él tiene que tomar el consistorio, ¿no? El consistorio sabe, sí, bueno, o no, ¿no? Pero el consistorio tiene que tomar la decisión, porque, como dice el pastor, ¿no? Los ancianos quizás no nos dedicamos 100% al ministerio, porque trabajamos, ¿no? El pastor docente es el que se dedica 100% al ministerio, pero también los ancianos también somos parte del trabajo ministerial, somos los brazos del pastor, ¿no? Por ejemplo, si el pastor está enfermo o el pastor está de vacaciones, somos los ancianos que nos quedamos a cargo de la iglesia. Cuando por ejemplo, en Huánuco, ¿no? El pastor Aquiles falleció, ¿no? ¿Quién se quedó a cargo de la iglesia? Los ancianos. Los ancianos. Entonces, el anciano en realidad es fundamental, ¿no? O sea, quizás no es un pastor ordenado, pero también tiene una función importante dentro de la iglesia, aparte de administrar. Y siempre la idea, sea pastor que enseña o pastor gobernante, en nuestro caso, cuida la iglesia. Ese es el tema, debemos cuidar la iglesia. ¿Qué hace un anciano? Cuidar la iglesia. Entonces cuidamos toda la iglesia, ¿no? Que siempre camine bien la iglesia, funcione bien. Ponernos de acuerdo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Tenemos que sentarnos y conversar como creyentes, guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere una sola cosa. No quiere, si hay tres presbíteros, ¿no? 3 opiniones diferentes no quiere, es una sola. El Espíritu Santo debe guiarlos a los 3 para que tomen una decisión, y la decisión que tome ese consistorio es el Espíritu Santo que está guiando a tomar una decisión, ¿no? También tienen que aprender a escuchar el consistorio a los hermanos en la iglesia. Qué importante es escuchar a los hermanos en la iglesia, ¿no? Escuchar sus opiniones. Algo muy importante, hermanos, es aprender a escuchar a los jóvenes en la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿qué jóvenes en la iglesia debemos escuchar? Porque viene un joven, sí, hay que ser... cuidado. Hay jóvenes que son dedicados, se preocupan por la iglesia. ¿Cómo se llama? Viven en pureza, ¿no? Están involucrados en las cosas. Como cualquier joven puede cometer algunos errores. Escucharlos ellos, ¿no? Ellos
también Dios habla a través de los muchachos algunas cosas que pueden aportarnos. En estos tiempos de la pandemia, hermanos, los jóvenes cómo han trabajado en la iglesia, ¿no? El aporte tecnológico, ¿no? Entonces hay que aprender a escuchar, pues, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía usar el Zoom. Ustedes, algunos de repente sí, pero yo no sabía, no lo había usado el Zoom, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo hago? Pues le pregunto a mi hijo, que hace 2 años todavía está en quinto de secundaria. Hijo, ¿y cómo es? Ah, papá, es así, pim, pim, pam, pum, ya listo. Ahora quiero transmitir por el Facebook, transmisiones, ¿cómo puedo transmitir? Pues no nos podemos reunir. Ah, usa el Facebook Live, me dice. ¿Te das cuenta? Entonces vamos escuchando y hay algunas recomendaciones, ¿no? Hay algunas cosas que también te van a recomendar un poco que no debemos hacer y se le va instruyendo. Eso es lo que decía César, ¿no? Tenemos que tener en la iglesia, los hermanos líderes, tenemos que mentorear. Y mentorear no es discipular, el mentoreo es trabajo uno con uno. O sea, yo agarro uno, a lo mucho 2, de acuerdo a la capacidad, y empiezo uno a formar un Timoteo. Pablo para Timoteo fue como un padre. Eso es ser mentor. Si el hijo está en dificultades, uno va y deja a su familia para ir a buscar a ese hijo. Cuidado, ¿eh? Porque algunos quieren tener Timoteos, pero los quieren tener como chulillos. Cuidado. No se utiliza la iglesia por fuerza. No, que tú eres mi Timoteo, tú tienes que hacer, al final es tu chulío, ¿no? Eso no es así. ¿Se entiende, no? La idea de, no es tu mandadero, no es a quien le encarga las cosas porque me voy a otro sitio, ya, tú encárgate. No, no, es que es como un hijo. Un mentor. Y tú eres es un mentor, estás mentoreándolo. Cuando tiene problemas, tú estás con él. Están con una enfermedad o alguna situación, tú estás ahí. Tú eres el primero que te paras ahí. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué falta? ¿Falta medicina? No es que, hermanito, estoy orando por ti, yo no voy a ir a ver al hospital. No, eso no, ese ya es lo que estamos buscando es empleados voluntarios que no cobran. No, el mentoreo va más allá, ¿no? Es discipulado, pero es uno a uno, hasta formar y sacar un líder. Ese es ser un Timoteo, ¿no? Entonces, pasa algo, uno tiene que estar con ellos, ¿no? Pasa algo en su familia, tú tienes que estar con él. Cuando se casa, tiene que estar ahí comiendo el banquete, todo, ¿no? Pero cuando alguien fallece en su familia, tiene que estar ahí en el velorio, en el entierro. O sea, es otra cosa, ¿no? Participar, ser parte de eso, ¿no? Y cuando uno forma así, o sea, que son muchachos, pero que tú puedes confiar. Entonces, si tú vas a algún sitio, ¿te puedes quedar? Por supuesto que sí, y va a cumplir dentro de lo que pueda hacer y lo que ha aprendido, ¿no? A cuidar la iglesia, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. El anciano también tiene que tener algunas funciones, tiene que preocuparse por la iglesia, por los hermanos, orar, hacer varias cosas. No solamente es, bueno, ¿qué tiene que hacer un anciano? Orar. ¿Qué tiene que hacer un anciano? Diezmar. No, pues son cosas que hay que hacer, pero hay varias cosas más importantes que tiene que colaborar. Entonces, quiero terminar con esta, a ver, esta diapositiva rápidamente nada más, para poder terminar la clase del día. Entonces, que quede claro que había que nombrar ancianos en la iglesia, no solamente uno, sino varios, pluralidad. Ahora, vamos a ver beneficios de la pluralidad. ¿Hay beneficios? Muy bien. ¿Qué beneficios trae la pluralidad? Vamos a ver. Primero, como primer beneficio, trae un grupo calificado de ancianos, porque vamos a ver mañana, bueno, la otra semana, vamos a ver las características del anciano. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Que aplica a pastores y líderes. Y yo creo que a todos los hermanos en la iglesia, todos deben anhelar eso, pero algunos Dios llama, otros no, pues, ¿no? Entonces, el beneficio de la pluralidad de ancianos, no de uno, sino de varios, es que la iglesia tendría un grupo calificado de ancianos que llevará a la iglesia en la dirección correcta. Esto es importante. La dirección correcta.
No importa, va avanzando despacito, pero va en buena dirección. ¿Me dejo entender? No corre, pero va en buena dirección. Porque a veces cuando la iglesia está yendo de derecha a izquierda, retrocede, se va para el otro lado, no se sabe, ¿no? Muy bien. El segundo beneficio es tener una pluralidad de ancianos. Es una tarea que no podemos dejar de hacer. O sea, es obligatorio que una iglesia tenga pluralidad de ancianos. Es una tarea que no debe dejar de hacer y ese es un beneficio, porque cuando hay eso hay más líderes. Pero hay que considerar otra cosa, ¿no? Ya que eso va a llevar a la dirección correcta, así que tenemos que tomar la decisión de tener ancianos en la iglesia, pero no debemos apresurarnos a la pluralidad. Por favor, escuchen. Ahora voy a promocionar, sacar ancianos de donde sea. No. No. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:22. ¿Quién me ayuda? $5.22. 5:22, pastor. Dice, sí. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy bien. Amén, pastor. La imposición de manos en este sentido, en este contexto, es de ordenar ancianos, ordenar pastores. Hay que tener cuidado, le dice Pablo a Timoteo. Yo te he dicho que pongas ancianos en esa iglesia, muy bien, pero no te apresures. No debemos apresurarnos a tener ancianos, imponiendo las manos demasiado pronto, ¿no? Porque podemos ser partícipe del pecado de esa persona. Tiene que ser y las cualificaciones, las cualidades de un anciano las vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Entonces, algo más que en los beneficios de la pluralidad, la autoridad se debe compartir. O sea, hay una autoridad compartida, ¿no? Y eso ayuda. No solamente la autoridad recae en uno, sino en varios que han tomado y han evaluado las cosas y han tomado una buena decisión, ¿no? ¿Y qué se espera de los ancianos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se espera de los ancianos? Obviamente que gobiernen, pero ¿qué? ¿Qué se espera? Que la iglesia se fortalezca, se edifique más con la sabiduría y la enseñanza que ellos impartan y ayuden al pastor, ¿no? Que gobiernen bien. Claro, ¿Sí o no? Usted cuando hemos votado por presidente, ¿qué espera del presidente de un país? Que gobierne bien. Lamentablemente no pasa, ¿no? Pero ¿qué usted espera? ¿Qué se espera de las autoridades? Los hijos, ¿qué esperan de sus autoridades que son sus padres? Que gobiernen bien la casa. Por eso que uno de los requisitos para un anciano debe ser alguien que gobierna bien su casa. ¿Ya? Después vamos a ver esos elementos. Vamos a conversar con tiempo. Pero la autoridad se debe compartir, pero deben gobernar bien. Ahora, el beneficio de la pluralidad es, hay un pasaje, ¿no? Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿no? O sea, se mantiene la unidad, ¿no? Uno, como dice Carlitos, ¿no? En la práctica, a veces el pastor no puede por alguna enfermedad, algo, los ancianos lo cuidan, ¿no? Y viceversa, el pastor, cuando ve a uno de sus ancianos, tiene que cuidarlos, tiene que cuidar a toda la congregación, ¿no? Nos Pastor, cuidamos unos a otros, ¿no? Como dice en la Biblia, pastor, dice, deben ser sabios y personas de experiencia en la vida también, cristianas. Claro, sí. Entonces, la otra clase vamos a ver los detalles y vamos a conversar con más profundidad esos detalles. Entonces, en el beneficio de la iglesia es que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, se mantiene y va a seguir ahí. La pluralidad de ancianos no se desgasta fácilmente, ¿no? La pluralidad de ancianos, cuando hay varios ancianos, el trabajo en la iglesia no se desgasta. Un solo sí se desgasta, pero cuando son varios, hay uno que le ayuda, ¿no? A hacer. Es lo bueno de trabajar en un equipo, ¿no? Es trabajo en equipo, la pluralidad. Pastor. ¿Hay uno más?
La pluralidad de ancianos, con eso terminamos y de ahí la pregunta que estaban haciendo. ¿Qué hace? Protege la iglesia, ¿no? No solamente uno decide el destino de la iglesia, sino son varios que están decidiendo y se toma una mejor decisión. ¿Qué más protege? Protege a los pastores, ¿no? Como dijo Carlos, está enfermo, alguna necesidad de él, de su familia, ¿no? Y hace que la iglesia pueda prolongarse a largo plazo, ¿no? Muy bien, ¿preguntas? Sí, pastor, justamente de los dos puntos últimos, por ejemplo, ¿no? No desgastar el trabajo pastoral, ¿no? Por eso es que los ancianos apoyan, para que no haya un desgaste. Y eso es porque yo incluso estaba viendo algunos artículos de pastores pentecostales o mismos pastores bautistas que hablan, siempre ponen artículos acerca del pastor, ¿no? Que el pastor sufre de estrés, que el pastor no tiene amigos, que el pastor a veces piensa que porque el pastor es perfecto no tiene amigos con quien conversar, no tiene una persona de confianza. Y eso es porque solo una persona se desgasta, se estresa. Entonces, pero cuando hay un consistorio, hay 3 personas quizá, o más, ya si que lo requiere la iglesia, entonces ya ese desgaste ya no hay. Cada anciano tiene una función dentro de la iglesia y trabajan unánime. Tu audio, pastor, tu audio, pastor. Sí, No, así me di cuenta. Es más, pastor, es más, pues, creo ya, que ya. el gobierno consistido, no unánime, bueno, pues se hace un buen gobierno, ¿no? Pero si solamente nos enfocamos a que gobierne una sola persona, pienso que no está bien. Como usted antes explicó, ¿no? Siempre va a tener ciertos problemas o ciertas consecuencias, pero si es consistido, como vamos llevando en nuestra iglesia presbiteriana consistorial, pues va a caminar mucho mejor. Claro. Yo pienso, pastor, Sí. yo pienso, pastor, que en realidad, si una iglesia está organizado y la misma Biblia habla bien claro, ¿ah? O sea, y sacan estatutos para que puedan cumplir, digamos, acuerdo, y estamos estudiando la doctrina de Dios, entonces nosotros tenemos que tener o dividir el sistema de gobierno, porque es algo que podemos decir teocrático, no democrático. Ahora, si vemos en ese punto, digamos, ¿qué es la función del pastor, los ancianos y los diáconos? Ahora, si los 3, digamos, como el diaconado no trabaja al servicio, lo que emplea, como habla en Hechos 6, digamos, tanto como Esteban y Felipe, y nombrar los 7 más para que puedan cuidar a los ministerios, a las viudas, a los necesitados, ¿cierto? Ahora, si el pastor, digamos, no está preparado para enseñar, para capacitar tanto a los ancianos, es un descuido total de la grey. Pero si el pastor está dispuesto a cumplir todo, a enseñar, a capacitar, tanto los ancianos también, eso quiere decir que la iglesia tiene una visión, el consultorio hace implementar, tener una visión para que la iglesia pueda crecer y cómo crecer más, cómo evangelizar más, cómo emplear más y cómo cuidar el ministerio, digamos, ¿no? Como ustedes comprenderán, en las iglesias, digamos, hay proyectos, hay padres, de ponerse, digamos, esa visión de ganar esas almas, ¿cierto? Y de evangelizar, digamos. Porque en verdad, pastor, si nosotros estamos pensando solamente, como dice, como hay iglesias que no forman pastores, perdón, no forman ancianos y diáconos, solamente administra pastor nada más y su familia. Entonces, eso no es iglesia, digamos. No, o sea, no cumple con la doctrina de Dios. Entonces, yo pienso en ese punto de vista, pastor, nosotros como estamos estudiando, estamos viendo, o sea, cómo enseñar también a ellos, cómo enseñar también la grey y animar también, pues, ¿no? Porque obviamente, como dice usted, si la iglesia va creciendo, digamos, mi iglesia llega a 200, entonces yo no me conformo con 2 ancianos, debo tener más ancianos. Claro. Y ese grupo de ancianos debe ser una sola visión, una sola lengua espiritualmente, para poder crecer y también ayudar a los ministerios, a los jóvenes que están creciendo maduramente, Señor. Ahora, si esto no retoma y sigue pasando año tras año y no hay anciano, pastor, entonces quiero decir con eso que vamos a esperar que como
como Éxodo, ¿no? Que pase 40 años, estás estancado ahí y tu iglesia no crece. ¿Te das cuenta, pastor? Sí. Entonces, ahí hay algo que hay que mencionar. Primeramente, mire, qué importante es conversar sobre los temas de la iglesia. Entonces, hay cosas que tenemos que saber. Dios es la autoridad, está la palabra, ¿no? Pero nosotros tenemos que llevarlo, esa palabra que Dios nos da, a la obediencia. Y llevarlo a la obediencia requiere de cómo la aplico, cómo hago. Dios dice que hagamos esto, ¿cómo lo hago? Entonces, uno va a opinar una forma, pero cuando hay otros ancianos, otros presbíteros, ayudan a tomar decisiones, ¿no? Esa es la idea. Sin embargo, debemos considerar que somos seres humanos. Entonces, si uno se equivoca, como que dos personas le van a ayudar a ver que no se equivoque, ¿no? Pero también puede pasar el caso que los tres toman una decisión y los tres se equivocaron. Es posible. Eso debemos entender. O sea, somos seres humanos y a veces... Ahora, ¿qué pasa? Que Dios da una visión. Para ser anciano tiene que haber un llamamiento para eso, ¿no? Igual que para el pastor también hay un llamamiento para hacer eso. ¿Y cómo sé que ese pastor o anciano ya hay un llamado? Sí, Dios me llamó, listo. La congregación confirma. Sí, ese debe ser pastor, ese debe ser anciano. La iglesia confirma. Son dos cosas, ya lo vamos a tratar también. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una visión. Entonces, ¿qué es un sueño? ¿Qué es una especie de sueño? O sea, ¿qué anhelo ser? Eso es lo que llamamos una visión, ¿no? Entonces uno dice, tengo un sueño para la iglesia. Muy bien. Pero, si no hay un plan para llegar a cumplir ese sueño, esa visión, ¿qué cosa es? No se llega a fantasía. Es una fantasía. Claro. Cuando yo tengo un sueño, yo quiero ser, no sé, X, la iglesia ser así, pero no tengo un plan, cómo voy a caminar, un plano por dónde voy a ir, derecha, izquierda, el próximo año voy a hacer esto, voy a crecer. No tengo un plan. Si no tengo un plan, ¿qué cosa es? Es una fantasía. Siempre estoy. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, me ha visto que yo veo la iglesia, que es una iglesia grande, gigante, 3 hectáreas, con helicóptero, el pastor. Empiezo así, listo. La pregunta es, ¿y cómo vas a lograr eso? Tienes que elaborar un plan. Claro, porque si no sería una iglesia desordenada. Ya, ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como hay pluralidad de ancianos, en el plan hay así. ¿Por dónde vamos a ir? Muy bien, por aquí, por allá, por acá. Porque ¿qué pasa? Que cuando hay uno solo y el plan lo tiene en su mente, el día que está animado lo hace y el día que está desanimado no lo hace y cambia de idea, hace otra cosa. ¿Y qué pasa? Que el resto que está siguiendo no sabe a dónde va. Pero cuando hay un plan, tú sabes a dónde vas. Y a fin de año se evalúa, ¿logramos los objetivos de este año? No logramos ni uno. Entonces el plan está mal hecho, hay que rehacerlo. Porque el plan me ayuda. Cuando no hay un plan en la iglesia, es una fantasía. Hay que ponerle un plan, elaborarlo, escrito. Bíblicamente. El consistorio debe ponerse a estudiar, los tres a estudiar, qué es los propósitos de la iglesia en la Biblia, apuntar los propósitos, leer libros sobre propósitos. Hay muchos libros sobre propósitos. Vea usted cuál es el que le va guiando. Muy bien, ahora ya conozco los propósitos. ¿Cómo voy a lograrlo? Empieza a escribir, pone su visión, escribe su misión, la filosofía de trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque cada iglesia en particular es diferente por las personas que van. Una iglesia que no ha llegado a nadie con el don para la música, va a ser una iglesia que va a tener problemas para los músicos, para el cantante. No es el lado que va a enfatizar. Entonces tendrá que orientarse por otro lado. Pero hay veces pensamos, no, que la iglesia tiene que hacer música, pero si no tiene músicos, ¿cómo va a hacer música? Lo único que le queda es
cantar alabanzas, ¿no? Y lo que puedan hacer y orar para que Dios envíe o prepare dentro de la iglesia. Por ejemplo, para sacar un ministerio de alabanzas en la iglesia, ¿usted qué tiene que hacer? Orar para que Dios envíe esos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta y miramos dentro de la congregación. Y dentro de la congregación puede hacer que haya gente que tiene el don, pero que no lo sabe. Así que usted tiene que armar el ministerio de alabanza, traer un maestro de música, un maestro de canto, un maestro de guitarra, un maestro de piano, pues si quiere que la iglesia sea una iglesia que tenga un ministerio de alabanzas. Pero si no trae esos con tutoriales de YouTube, no lo va a lograr, hermanos. Podrán hacer música, pero no va a poder lograr aquello que de repente usted ha visto. Entonces, esa es la labor del consistorio, de ver qué cosas tienen que hacer y qué no hacer, ¿no? Cómo hacerlo, cómo gestionarlo, ¿no? Cómo financiar todos esos gastos, porque son gastos para capacitar a la iglesia en música. No sé, estamos hablando solamente de la parte de la música, que puede ser un gran elemento que la iglesia utiliza para las generaciones. Y cuando uno invierte en esos músicos para preparar, esos músicos que usted tiene en su iglesia, capacita a la nueva generación de adolescentes o niños que están viendo y van aprendiendo y se van haciendo músicos. Entonces ya en su iglesia el tema de la música es algo, pero si no invierte en eso la iglesia, ¿qué está esperando? Que venga ¿quién? O sea, una oración y lo convierta a ese joven en un cantante profesional. No es así. No es así, ¿no? Puede tener el don, pero si no lo desarrolla, y si otra iglesia invierte en eso y lo invita, lo lleva a la otra iglesia. La otra iglesia necesita un cantante, un músico, o un evangelista, o no sé, algún servidor en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que también pensar en eso. Ese es un plan, pues, hermano. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Ustedes qué dicen? Ese es un plan, ¿no? Claro, pastor, ese es un plan, exacto. Sin plan, la iglesia no tiene visión. Si nosotros como líderes no involucramos a la gente para que esté no para que estén ocupadas, sino para que estén sirviendo. Hermanos, sirvan en la iglesia. No, yo he escuchado, vamos a servir en la iglesia, sí, pero ¿de qué? Si lo único que la iglesia sabe, ¿qué cosa es? Predicar, orar y cantar. Ujier, cocinar. Para el aniversario, para Navidad, para esto. No hay otra cosa más que hacer. Entonces, el consistorio tiene que hacer un plan. ¿Cómo involucro a la iglesia para que sirva? Entonces, una de las cosas que funcionan muy bien son los grupos pequeños, donde pones un líder con otro acompañante y van abriendo en cada casa. Obra social, visitación a los hospitales, visitación a las cárceles, no sé, los dones que tengan. Espacios. Hay un culto o dos cultos en la iglesia, somos 50. ¿Cómo vas a querer que sirvan en la iglesia si los músicos tienen que estar peleándose entre ellos para tocar una vez a la semana? Tienes que abrir más cultos, pues, para que tengas más espacios, ¿no? Señor, envía predicadores a la iglesia. Y sí, ahí hay, pero tienes que prepararlos. Pero tienes que crear espacios para que ellos puedan, tienes que enseñarles, prepararlos y darles un espacio para que prediquen. Imagínense que a mí me llamen ya para predicar y me hacen predicar una vez al año. Y si me ofrece otra iglesia, me dice, mire, yo le voy a dar un espacio para predicar. Me interesaría ir allá, pues, porque allá me están dando la oportunidad. Entonces, a veces las iglesias grandes, porque tienen espacios, dan espacio para que la gente sirva en la iglesia, ¿no? Entonces, ahí está la tarea de la iglesia, planificar. Pero a veces pensamos que el Espíritu Santo nos va diciendo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo, hermanos, muchas veces cuando no tenemos un plan, ¿sabes en qué nos convertimos? En bomberos. Improvisados. Bomberos, ¿no? Bomberos. ¿Qué hace un bombero? Apaga Se incendio. incendia y sale con la vaina, apaga el incendio. Ya, claro, es un héroe, todo, pero está apagando incendios. No ha planificado nada. Acabas cansado. ¿Qué hice? La obra del Señor. Pero estás apagando incendios.
viene Navidad, ¿qué hacemos? Ya, agarra a los chicos que pon un nacimiento así en vivo, listo. A ver, canten algo. Entonces hacen una cantata, todos desafinados, ¿no? Vienen los invitados de afuera, escuchan, todos desafinados, dicen, no han preparado nada, ¿no? Pero cuando se preparan las cosas planificadas, desde que empieza el año, empiezas con tu grupo de cantantes, que alguien les enseñe, van cantando mejor, van mejorando más, sacando, y 2, 3, 4, 5 meses cantando, va a llegar en Navidad, la cantata, ¿cómo va a ser? Bien, pues, pero si lo preparas en la semana antes de la Navidad, no va a salir muy bien, pues, ¿no? Uno canta el burrito tabanero, el otro quiere cantar los peces beben y vuelven a beber, ¿no? Entonces... o canta yo la Polaki. Claro, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Una vez a una jovencita en la iglesia le encargaron, jovencita, a tu grupo presenta un especial el domingo por el Día del Padre. No, primero es el Día de la Madre, ¿no? Cantaron parchís. Entonces, cantó una canción, mamá, 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 no sé, algo así, no me acuerdo la melodía, ¿no? Mamá, 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 mamá. Y todos en la iglesia, ya pues están chiquititos, pues que no vas a, otro, no vas a decir, ¿no? La gente tiene que aplaudir. La misma le encargaron un día antes, le llamaron, hermana, tú tienes que preparar a los niños para el Día del Padre. Y le llaman en la noche y los niños recién los tienen el domingo en la mañana, 1 hora en la hora del culto, y al final tenía que dar algo. ¿Y qué cosa quieren que cantaran los niños? La misma melodía, pero con papá. Papá, 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 papá. Entonces tú miras y dices, no han preparado, ¿no? No han preparado. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Entonces vas viendo, no hay plan. Están apagando un incendio, ¿no? Le dijeron a la chica, haz algo por el Día de los Padres. Eso es lo único que puede hacer, pues, porque no saben otra canción. Saben solamente la canción de mamá. Ya, chicos, solucionamos. Cámbienle de mamá, ahora cantamos con papá. Listo, la misma canción. Entonces, eso puede pasar, pues, con el primer año de la iglesia, el segundo año de la iglesia, ¿no? Pero ya hay iglesias que tenemos ya como 20 años y si seguimos apagando incendios, no, es que el Espíritu Santo nos va guiando y yo no quiero organizar nada porque eso no es de Dios. No, sí, es de Dios organizar. En un plan, el Espíritu Santo va guiando, ¿no? Y nos va guiando. Yo creo claramente que eso debe ser así, y un plan ayuda a que toda la iglesia vea por dónde vamos y todos se unen para lograr el mismo propósito. Visión, misión, ¿no? Es interesante. Hay que empezar a organizarnos. Es como pero necesitamos los líderes necesitamos. Sí, sí, hermano. Como una iglesia que cada 3 semanas repiten las mismas alabanzas. Puede ser también, ¿no? Claro. Hace las 11. Sí. Sí, ya terminemos ya, porque si no ya ya nos vamos a desmayar acá ahorita. Terminamos orando. Hermana Aide, ¿puede levantar una oración para terminar? Amén, pastor. Soberano Padre, una vez más, bendito Dios, te damos las gracias, bendito Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza, Señor, que tú nos enseñas cómo debemos